Solo a Dios vi, 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 solo a Dios vi. Esa última parte es el samadhi que experimenta. Me derretí en su seno, como vela a la luz de la llama, me desvanecí en la nada, era yo la vida universal, solo a Dios vi. Eso es un samadhi. En el mercado y en el claustro solo vi a Dios. En el bosque y la montaña solo vi a Dios. Lo he visto tras de mí en el dolor. Y en la hora del favor solo vi a Dios. En la plegaria y el ayuno solo vi a Dios. No vi mi alma ni mi cuerpo, solo vi a Dios. Vi su rostro brillar todo alrededor. Y en todas las criaturas solo vi a Dios. Esa última frase se alarga ahí. Y en todas las criaturas solo vi a Dios. En el mercado y en el claustro solo vi a Dios. En el bosque y la montaña solo vi a Dios. Lo he visto tras de mí en el dolor. Y en la hora del favor solo vi a Dios. En la plegaria y el ayuno solo vi a Dios. No vi mi alma ni mi cuerpo, solo vi a Dios. Vi su rostro brillar todo alrededor. Y en todas las criaturas solo vi a Dios. Me derretí en su seno, como vela la luz de la llama. Me desvanecí en la nada, era yo la vida universal. Solo a Dios vi, 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 solo a Dios vi. Solo a Dios vi, solo a Dios vi. Está para cantarla mucho tiempo. Sí. ¿No? Cuando uno canta esta canción mucho tiempo, empieza a entrar en la letra y la letra se empieza a llenar de contenido. No, acá aprende la letra, después le tiene que meter el contenido, ¿no? Cuando la va cantando. Sí. Bueno. Arrancamos entonces con Sat Sampati. Lean a los sufis. Los sufis enseñan lo mismo pero con poesía, con belleza. Vale, leer también las enseñanzas sufis no es fácil. Bueno, vamos a al la tercera cualidad, que se llama Sat Sampati. Este apunte que estoy mostrando es el que tenemos, ¿no? Paz interior. Es un resumen de lo que tienen, pero digo que este apunte que estoy mostrando, si quieren después se los mando, sí, como para que no copien lo que ven en la pantalla, si quieren copien otra cosa. Porque aparte va a ser difícil para copiarlo, que lo van a mirar en la pantalla en un momento, pero es mejor que... Bueno, a ver, la tercera cualidad entonces, después de haber hablado de viveka, o sea, de un claro discernimiento de cuál es el propósito, y de vairagya, que es la capacidad de soltar lo que vamos viendo que no nos guía ni nos acompaña en pos de ese propósito. Vairagya es ir soltando lo que uno ya siente de alguna manera que puede dejarlo ir, ¿no? La vida lo sugiere y uno acepta. Eso es vairagya. La vida lo sugiere y uno acepta. Bueno, luego viene Sat Sampati, que es, en función de ese viveka y esa vairagya, lo que empezamos a entender es que la mente nos tiene que ayudar.
¿no? Uno necesita que la mente sea un instrumento apropiado al objetivo que ahora tiene uno mucho más claro. ¿Tá? ¿Quieren luz ahí o ven bien? Colaboren. Bien, y acá dice el logro sextuple de la sadhana que propone Satsampati es, por un lado, alcanzar sama. Acá es un resumen muy breve, vamos a ver cada uno, ¿no? Paz Que interior. tiene que ver... Sí, pero ¿en clase la veo yo o...? Bueno. Sama, que es alcanzar esa paz interior. Dhamma, que tiene que ver con el control de los sentidos, vamos a ver. Uparati, que va a tener que ver con responder al Dharma, la observancia de los deberes. Kitiksha, que es interesantísima esta cualidad, cuando la veamos, que es la resiliencia, la fortaleza interna. Shraddha, obviamente, que es que tiene que haber fe. Y Samadhana, que es que a partir de la conquista de los 5 anteriores, la mente logra estar concentrada. Recuerden cuando han estudiado Patanjali, que Patanjali es la concentración de la mente, o sea, lograr que la mente esté centrada, centrada detrás de un propósito que no le permite logros en el mundo. Porque detrás del propósito que nos permite logros en el mundo no se concentra enseguida. Okay. El tema es mantenerla concentrada a otro nivel de conciencia. Entonces dice, el logro sextuple es el logro sextuple que permite que uno esté dotado para moksha, para la liberación, que uno realmente pueda responder a ese propósito con una mente que lo acompañe. Esto es como todo el entrenamiento mental que uno va haciendo. Pero lo interesante de estas cualidades es que acá vamos a ver que va describiendo los estados internos que uno tiene que ir logrando, estados de la mente que uno tiene que ir logrando a través de la sadhana, a través de la práctica. Entonces vamos con el primero que nombra, que es sama. Hay una palabra parecida a sama que seguramente ya la escucharon alguna vez, que es samé. ¿Samé? ¿Escucharon samé alguna vez? Samé. Bueno, lograr mente, samé es mente igual, ecuánime. Una mente que permanece en el mismo estado frente a situaciones que le son agradables a que no. No quiere decir una mente que confunde el placer con el dolor. Sabe lo que es placer, sabe lo que es dolor, pero ninguno de los dos lo altera. Ninguna de las dos situaciones alteran la mente, no le inquietan. Sabe cómo experimentar los dos y atravesarlos sin generar inquietud mental. Pero acá vamos a ver qué es sama. Dice, esto es en base al texto que ustedes leyeron. Tratamos de mantener la misma forma de explicarlo. Dice, sama significa resolución de la mente. Es una resolución que la mente tiene que tomar, que ¿cuál es? Una determinación de su parte para estar siempre en calma y quieto bajo cualquier tipo de condición, incluso en condiciones agresivas o violentas o condiciones difíciles de atravesar. O sea, es una determinación interna que uno toma de que la mente va a... Esto vieron que hay una palabra que nos viene acompañando todo el recorrido, que es objetividad, ¿no? La mente puede permanecer en una condición objetiva frente a cualquier situación, porque eso permite que la respuesta que uno dé sea la más apropiada. Si la subjetividad se atraviesa, uno inmediatamente expresa de sus propias opiniones o tendencias, ¿no? Entonces dice, sama va a tener que ver con dar una respuesta apropiada. Dice, restringe tu mente con la ayuda de la comprensión que ya has ejercitado a través de viveka y vairagya. O sea, eso es lo que le da a la mente cuál sería la mejor forma de responder frente a las situaciones. Que hay un viveka, que hay un vairagya, pero que ahora necesitamos que la mente responda con ecuanimidad y con resolución a ese tipo de situaciones. Que responda de manera en que siempre esté quieta y calma. Esto es muy concreto en la vida, ¿no? Nos pasan un montón de cosas todo el tiempo y uno necesita registrar que la mente está en condiciones de dar su mejor respuesta. Pero para eso uno tiene que tener el dominio interno de lograr que la mente no se inquiete, no se agite. No se vuelva presa, por ejemplo, de estados emocionales que pueden surgir en ese momento, ¿no? Ante una situación X, ¿qué es lo que nos surge? La emoción, pensamientos, recuerdos. Bueno, todo eso necesita ser contemplado desde una distancia para que no intervengan en el modo en que uno va a responder. Dice, la mente, y acá, bueno, más allá de que esta es la propuesta, ahora lo importante es que empezamos a entender algo más acerca de la mente. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de cómo trabaja la mente. La mente es llamada Antakarana, instrumento interno de conocimiento. Sin la mente no se puede conocer. A ver, el cuerpo es llamado Bajiskarana. Bajiskarana es instrumento externo.
Y la mente es Antakarana, instrumento interno. Son los dos ámbitos, digamos, las dos dimensiones que tenemos para manifestarnos en la vida. Y obviamente el que más atención uno necesita ponerle, porque es donde realmente se desarrolla toda nuestra vida, es a nivel de la mente. Por eso es necesario conocer cómo se comporta el Antakarana. El Antakarana tiene 4 funciones. Una es manas. Manas es lo que habitualmente nosotros llamamos la mente. Manas es la dimensión, dice, la mente sensorial, la que procesa la información. Pero para entender un poco más de manas, manas significa lo que se mueve, lo que fluctúa. Es la dimensión móvil de la mente, fluctuante, la cambiante. Esta donde los pensamientos cambian, esta que, ¿vieron lo que uno contempla cuando se sienta a hacer un poco de silencio y se mueve todo adentro? Eso es manas. Y es natural que la mente se mueva, que manas se mueva, porque manas trabaja con los 5 sentidos conociendo el mundo. Entonces, el mundo cambia todo el tiempo y se mueve. Por eso el instrumento para conocer el mundo tiene que moverse, porque lo tiene que seguir. Si la mente fuera estática no podría moverse de una idea, pero tiene que acompañar al dinamismo que tiene la vida. Y a través de los sentidos va tomando información. ¿Y cómo trabaja manas? Toma información por los sentidos y arma ideas, conceptos, imágenes. Obviamente muy rudimentarias frente a lo que las cosas son. Queda claro, tomamos datos externos con los sentidos. O sea, casi nada. O sea, las ideas básicas que tenemos son muy pobres en contenido, porque son nada más ideas tomadas con los sentidos. Claro. Después hay que indagar adentro, ¿no? Necesitamos otro tipo de cultivo interior para indagar eso que yo tomé como forma. Y vieron que el Vedanta explica muy bien, ¿no? La mente tiene nada más una acumulación de nama y rupa. Nombres con formas. Todo lo que está en la mente es un nombre. Cualquier cosa que ustedes piensen le pueden dar algún tipo de forma, ¿no? Todo el mundo está objetivado en la mente bajo nombres y formas. Son objetos de conocimiento. Pero que yo le haya puesto, o que la mente le haya puesto nombre a todo lo que contempla, a todo lo que ve, no significa que lo conozca. Eso queda clarísimo. Sí. Yo tengo nombre para todo lo que existe, pero no sé nada de nada. No conozco qué son las cosas esencialmente. Y uno tiene que empezar como a darse cuenta de esa ignorancia que tenemos, porque realmente generamos mucho conflicto simplemente hablando de cosas a las que le hemos puesto nombres y que no tenemos idea internamente qué son, ¿no? Ni quiénes son, ni siquiera las cosas objetivas, un árbol, una flor, no sabemos qué son, quiénes son. Entonces, por un lado, manas trabaja a ese nivel, en contacto con la realidad y con movimiento. Por otro lado está, y vamos al último, porque va a ser más fácil de explicar, que es Buddhi. Porque Buddhi es la misma mente, pero con otra característica. Buddhi es de donde parte la discriminación, ¿no? Dice, es la parte que sabe, decide, juzga, discrimina. Es la parte que va determinando dentro de todo lo que la mente con los sentidos le propone qué son las cosas. Trabajan a la par, trabajan juntos. La mente trae información con los sentidos, da una idea y Buddhi lo determina. Es Buddhi el que determina qué son las cosas. Es como la mente profunda, ¿no? Trabajan juntos. La mente trayendo información, Buddhi determinando qué son las cosas. Por eso Buddhi es el que determina, el que pone nombre, el que decide, el que toma las decisiones, el que discrimina frente al mundo. ¿Sí? Son como 2 dimensiones de la misma mente. Por eso uno, cuando internamente después hace su trabajo de autoindagación, discrimina perfectamente qué es manas y qué es Buddhi. Porque Buddhi es un lugar, Buddhi no tiene contenido. Manas hay movimiento, hay contenido. Buddhi no. Buddhi es el ejercicio de la discriminación. ¿Se entiende? Buddhi no es el que tiene pensamientos, no. Buddhi es el que toma las decisiones y el que va como poniendo en orden todo lo que la mente trae. Por eso es el intelecto. Es el que ordena. ¿Qué diferencia habría entre Buddhi y Viveka? Viveka sería un estado y Buddhi una Viveka función. Viveka es cuando el Buddhi funciona bien. Para Viveka necesitamos Buddhi. Claro, Buddhi tenemos todos, Viveka no. Claro, bien. Ahora vamos a ver por qué es lo que pasa con el Buddhi cuando no hay Viveka. Porque el Buddhi sigue tomando decisiones, pero no con Viveka. Okay. Que es más o menos lo que hacemos todo el tiempo. Entonces vamos a ver a qué apela Buddhi cuando toma decisiones, pero no está en el estado de Viveka. ¿Se entiende? Entonces, pero ahora estamos viendo nada más cómo está compuesta la mente. Otra dimensión de la mente es lo que se llama chitta, que habitualmente se le dice memoria. Acá dice depósito de impresiones. Es donde se guarda toda la información. Y por otro
otro lado está el ahamkara. Aham significa yo. Aham significa yo. Y kara viene de la raíz de kara, karma, que significa acción. Entonces, ahamkara es el yo que se cree hacedor. Es el yo hago. ¿No? El protagonista de mi vida. Yo soy el que hace mi vida. Yo soy el que hace todo. Ese es el ahamkara. Ahora, esa condición de la ahamkara, que hay otra definición de ahamkara muy buena que dice que es... la ahamkara tiene que ver con la sensación de que todo lo que soy es este yo. Tremendo. Todo lo que soy es este yo. Eso dice la ahamkara. Todo lo que soy es este yo. Cuando todo lo que soy es este universo. Nos hemos quedado en un lugar lleno de problemas. ¿No? Ahí, todo lo que soy es este yo. Eso dice la sensación interna de la ahamkara. Así uno se vive a sí mismo. Todo lo que soy es este yo. Por eso no tengo contacto, conexión, interés en otras cosas porque no soy yo. Yo siento que de acá para afuera no soy yo. Entonces no tengo por qué involucrarme, salvo cuando uno empieza a indagar un poco más. Y por otro lado, en el ahamkara, a veces los maestros hacen como una pequeña división, una sutileza también para ayudarnos en la indagación. Porque vieron que alguna vez hemos hablado del Shiva, no Shiva el Dios, Shiva con J. Shiva que es la sensación de ser individual, sensación. No es una realidad, es una sensación, por eso se diluye. En la liberación, en la iluminación, la sensación de ser individual se diluye, desaparece. Y uno realmente se sabe a sí mismo de carácter universal. Pero el Shiva es esta sensación que tenemos de que estamos separados del resto de las cosas. Eso es la individualidad. Yo estoy separado de todo el resto de las cosas. Entonces, por un lado, el Shiva o esa condición interna, ¿se acuerdan que hablamos del Shivatman? ¿No? Que el Atman, ese ser que realmente se siente limitado a esta existencia. Eso es el Shivatman. Ahora, yo puedo tener esa sensación, pero con un estado muy alto de madurez, donde sé que esa sensación es irreal, y por eso mis plegarias ahora son muy fuertes, son muy directas. Sé que esto es un engaño, que no soy, ya lo sé, ya lo intuyo, pero no puedo romper la vaina, ¿no? Como dice, no puedo romperlo, no puedo romper yo la vaina. Por eso las plegarias, en general lo que piden es que Dios, como canta Yogananda, ¿no? Alza tu velo, déjame hallarte, le canta Yogananda. Alza tu velo, déjame ver. No puedo hacerlo yo, lo tiene que hacer Él, lo tiene que hacer mi propio ser. Entonces, es esa plegaria que siempre le cantan a Dios. Entonces, por un lado hay una condición natural, que es el mismo hecho de que estemos encarnados acá hablando de esto, que es que nos sentimos separados del resto y esta separación es causa de sufrimiento para nosotros. Por eso vieron que después nos vienen a hablar del interser, de la interrelación, de empezar a ganar en conexión, en conciencia conectada. Pero tiene un grado más alto de confusión esta sensación, que es cuando, además de que por esencia, por naturaleza, por condición de mi humanidad, yo siento esa separación y esa separación me duele, aunque esté tratando de avanzar sobre ella o de diluirla de alguna manera, está otro estado del ego donde se asienta en esa separación y se encarga de diferenciarse bien del resto, ¿no? Es cuando el ego se levanta y se encarga realmente de que no solo soy diferente del resto, sino que soy el mejor del resto. Eso ya es más grave la situación, ¿no? La más grave. Entonces, cuando hablamos, porque cuando hablamos de ego, no estamos hablando muchas veces del ego en la misma condición. Entonces, ego vamos a tener todos hasta que alce su velo, que no sabemos en qué momento va a ser, en qué momento se diluya. ¿Se acuerdan la canción de la burbuja que alguna vez cantamos? No. Uy, esa canción es... Bueno, sí, afuera. Sí. Esa que es elevándose en el cielo de la tarde. Nunca se la cantó. No la cantamos. Esa canción, en realidad yo la canto porque cuando hablamos del ego me ahorra muchísimas palabras. O sea, sí, vieron que los poemas tienen eso. Sí. Esta la escribió un amigo que es un genio, es un poeta. Y escuchen la letra, porque la letra habla con mucha poesía de lo que es el ego. Elevándose en el cielo de la tarde, reflejando su pureza y su color. Espera que se me fue la letra. Reflejando su pureza. ¿O acaso temerosa de quebrarse? Por el aire va la pompa de jabón, en el viento que la lleva donde quiere, convencida de su propia dirección, asustada por el tiempo que la hiere,
temblorosa va la pompa de jabón. En la punta de una rama la burbuja despertó y el espacio de su alma todo el cielo se bebió. En la punta de una rama la burbuja despertó y el espacio de su alma todo el cielo se bebió. Bueno, ¿no? Ese es el ego. ¿No? El ego dice esa parte, esa segunda estrofa que dice: en el viento que la lleva donde quiere, convencida de su propia dirección. El viento hace lo que quiere con ella y ella dice: no, yo controlo, yo dirijo mi vida, yo sé a dónde va. Y después cuando dice, asustada por el tiempo que la hiere, temblorosa va la pompa de jabón, ¿no? Y digo, describe las cualidades del ego, pero tenemos que entender bien que el ego, ¿vieron que por qué? Porque estamos hablando que la Ahamkara es una parte de la mente, es una función de la mente. Claro. El que tiene mente tiene Ahamkara, Claro. ¿entienden? Ahamkara es la idea raíz de la mente. O sea, la mente y todo esto aparece porque hay Ahamkara. Claro. Porque aparece la sensación de separación. Ahora, no es lo mismo, y vamos a ver que acá está la gran diferencia, que esta sensación de separación me acompañe toda una visión de la vida que me va acercando a cuál es la verdad, que esté embadurnada de ideas que hacen que esta separación yo la tome como real. En general, el ego promedio lo toma como real. Yo realmente estoy separada de todos. Entonces, este ego es el ego que empieza a ocuparse de sí mismo y de lo suyo, que no ve a los demás, que la separación la consolida. Y obviamente entramos en un territorio de mucho sufrimiento que algún día, tarde o temprano, uno empieza a hacerse cargo de eso. Entonces, esto para entender las 4 dimensiones que encontramos en la mente. Una mente que se mueve, una mente profunda, que es de donde miramos y tomamos decisiones, una sensación de yo que aparece, este Ahamkara, y Chitta, que va a ser el reservorio, lo que llamamos la memoria. Patanjali, cuando habla de Chitta, vieron que Chitta le da el nombre a la mente de Chitta, Patanjali. Por eso a veces se confunde, pero bueno, Chitta acá dentro del Vedanta es un aspecto de la mente. Puede Sí. ser, ¿no?, que una mente tenga descompensado todas estas funciones y de repente, no sé, tenga todavía más preponderancia de la función de Ahamkara, por ejemplo, que las otras, o en realidad las tiene todas en simultáneo y... No, están todas funciones juntas. Esto es como decir, hablar de algo que funciona todo junto. Va a aparecer todo esto en la vida de una persona cualquiera. Okay. De alguien ignorante o de un iluminado. Bien. O sea, esto está al servicio. Son las 4, porque incluso Chitta, que es la capacidad de retener y recuperar información, porque eso es Chitta. Chitta retiene y recupera información. Patanjali mismo vieron que aclara. Chitta es muy valiosa, pero ojo para que la usen. Porque si usan Chitta para mantener al ego en su identidad falsa, contándole la historia, transformando a quien soy, como recién decía el texto que escuchamos, transformando a quien soy en alguien temporal, porque Chitta me transforma en alguien temporal, a mí, la memoria de mi vida. Cuando yo cuento la historia del yo, transformo a quien soy en alguien del tiempo. Y acá te están diciendo quién sos no es temporal. Entonces, si vos seguís abonando tu yo con el tiempo y el espacio, como vieron que el texto decía, uno cree que Dios en algún momento va a aparecer, como si ahora no estuviera. Dice, entonces tu propia mente convirtió a Dios en alguien que está sometido al tiempo y al espacio. Y es un error. Por eso también en la práctica interior, uno tiene que disolver ese error de percepción. Dios no está en el tiempo y el espacio. Cuando uno dice Dios, no, Dios en algún momento va a aparecer. No, Dios ya apareció. El que uno no lo vea es otra historia. ¿No? Por eso si no, dice, ¿qué hace la mente? Incluye la idea de Dios dentro de lo que ella maneja, el tiempo y el espacio. Y yo mismo, me veo a mí mismo dentro del tiempo y el espacio. Yo creo que en un futuro yo voy a ser distinto. Otra vez me aparté de quien soy en realidad, que no soy alguien sometido al tiempo. Bien, vamos hasta acá. Es viajar en el tiempo, ¿no? ¿Viajar en el tiempo? Sí, actualizan, ¿no? Son teorías de ¿Y cómo entraría el agujeros de Ahamkara gusano. en Chitta y en... Cuando Chitta, esperen que saco esto porque si no van a empezar a leer. ¿Cómo entran los samskaras? La memoria del yo son puros samskaras. La del yo, la del ego. La memoria del ego son puros samskaras. O sea, cuando uno está habitando su condición egoica, su condición de ser limitada, está sostenido por una memoria de sí mismo y esa memoria está hecha de samskaras.
Pero por eso es que en realidad esos samskaras son tan falsos como el ego que sostiene. Yo no respondo a esos samskaras, pero tal ya estamos hablando de lo que es la dimensión real del ser. ¿Y para qué uno usaría a chita si no es para mantener vivo el ego? Esa sería la pregunta. ¿Para qué te dan chita si no es para mantener vivo el ego? Claro. Para que estudies las enseñanzas, para que recuerdes a Dios. Para poder, no, porque te dicen chita, Patanjali te lo dice. La memoria la tenés que usar para estudiar los textos, para mantener la enseñanza viva, para tener disponible. Por eso, ¿qué hacen con los chicos, con los niños? En las culturas tradicionales, desde que son niños memorizan los textos sagrados que los tengan para toda la vida, adentro, que se los lleven con ellos, para que cuando tengan que entender la realidad cuenten con eso, cuenten con esa visión, ¿no? Se les ¿Eso lo hacen hoy enseña. en día? Hoy en día lo hacen. En las culturas tradicionales, sí. Los islámicos, los niños pueden estudiar el Corán en la primaria. Y seguramente que en India debe haber lugares donde en la escuela de Tagore seguro que estudian los textos sagrados de memoria. Los budistas también. Antes era una práctica bien vista en lo pedagógico, que hoy por ahí que memoricen los chicos parece mala palabra, pero está re bueno. Yo en teatro era memorizar Hamlet, qué sé yo, todo el libro, así, wow. Tenés que amar esa palabra para poder decir, bueno, no es mía, es de Shakespeare, pero la hago propia. Claro, qué lindo. Es hermoso, el Lorca, ¿viste? Yo iba a ver a Halcón recitando Lorca y me volvía loco, ¿viste? Igual también es verdad que todo lo que aprendes de chico queda como impregnado. Pero ahora ya no, No, lo que pasa es que no se hace De chicos se memorizaban poemas. Es que hay cosas que está Bueno, bueno tal. memorizarlas porque es la única manera que las puedes impregnar. El tema es lo que cambió ahora en la educación es la metodología de enseñanza, que hay cosas que tenés que vivirlas para poder incorporarlas más que memorizarlas. Eso es lo que se comprobó en la modificación de la educación. Más que nada, o sea, Entenderlo, claro, como repetir entenderlo, como un loro. vivirlo, claro, por ejemplo, Claro, no sé, no aprender de memoria. claro, en matemática les hacían razonamientos, en lugar de razonarlos, los explicaban de memoria, entonces eso es lo que está bueno. Hay cosas que sí o sí, la memoria hay que ejercitarla, y está buenísimo y no te queda otra, como aprender un texto para interpretarlo, no tenés opción. Sí, de todas maneras, cuando uno aprende de memoria estos textos, no es que empezás a vivir de acuerdo a lo que aprendiste, pero tenés muy disponible la enseñanza y no más en la experiencia. Obviamente que el texto va a cobrar vida cuando lo vivas, pero hay momentos de la vida que te pasa X circunstancia y te vienen los deleites, nacidos, placeres, contactos, ¿no? Te viene el verso, te viene el sutra, te viene el texto, te viene la poesía, ¿no? Y te viene para poner claridad en la experiencia que si no te viene cualquier otra interpretación. Claro, no es lo mismo tener en la memoria No. esto. Pero aparte porque ese material sigue trabajando en el inconsciente, no es que está solamente disponible en el consciente. También es una herramienta de entrenamiento, la escucha y la repetición, la escucha y la repetición va refinando la mente, va haciendo que el músculo se fortalezca, el músculo de la mente, ¿no? Entonces es parte de la preparación del trabajo, o sea, no es usar la memoria para no razonar, son dos cualidades distintas. Sí, son cosas diferentes. Totalmente. Incluso cuando uno tiene ya incorporado un tipo de material, podés escuchar y participar, obviamente, de cantidad de maneras de comprender la realidad, solo que eso está ahí también siendo parte de la escucha. Uno escucha y escucha con eso de fondo también. Entonces puede como asimilar las cosas e incluso discutirlas mucho más coherentemente, ¿no? Con mayor capacidad incluso de razonamiento. En la enseñanza espiritual se utiliza la mente completa. No es que hay partes de la mente que quedan afuera, ¿no? Incluso vieron que los griegos tenían como un entrenamiento mental, la lógica, el razonamiento, aprender a usar la mente de la mejor manera. Uno la usa bastante mal, como usa el cuerpo, ¿no? Bueno, igual vamos porque es larga la cuestión. Entonces, esto dice, acá, a ver, esto funciona así. Tenemos la mente con sus 4 aspectos y además están lo que se llaman los 10 sentidos, los 10 indriyas. 5 que tienen que ver con la acción, que es la manera de cómo uno actúa en el mundo, que se llaman las 5 expresiones activas, que son los karmas, karmas acción. Karma indriyas, que es hablar, la aprehensión a veces se dice las manos, pero es el acto de poder agarrar. A veces se dice las piernas, pero es el acto de poder movilizarse. La reproducción y la eliminación. Son las 4 funciones, 4 llaman indriyas externos. Y por otro lado están los 5 ñana indriyas, que son los que aportan conocimiento. Que son la audición, son los 5 que nosotros conocemos. Audición, tacto, visión, gusto y olfato.
Acá hay algo interesante que explican en India, que una cosa son los indriyas y otra cosa son los órganos de los sentidos. Por ejemplo, una cosa es el ojo y otra cosa es el indriya de la visión. Claro. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, uno tiene los ojos cerrados pero sigue viendo, Sí, ¿no? Sigue mirando. sí. El sueño es una de las expresiones más claras que hay indriyas internos que no dependen de los órganos externos. Pero no solo eso, sino que incluso sucede que, por ejemplo, si un órgano de los sentidos se daña, pónganle que una persona deja de ver por un accidente, la capacidad de los indriyas se potencia, ¿no? Se va la capacidad de desindriya que no se utiliza a potenciar los otros. Entonces, los otros órganos cuentan con mayor capacidad de audición, de todo lo que reemplaza. Y lo mismo entender que, por ejemplo, los karma indriyas, el movimiento, por ejemplo, las piernas a veces tiene que ver con la capacidad de desplazarse. Una persona puede quedar sin piernas en un accidente, pero se sigue desplazando de otra manera. O sea, el indriya sigue activo. Entonces, los indriyas son psíquicos, son mentales. Y después están los órganos de los sentidos en el cuerpo físico. Entonces, no son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, acá están hablando, y lo que dice acá es que estos 10 indriyas los dirigen ya sea manas o buddhi. Los dos. Por ejemplo, ustedes pueden ir caminando por la calle y de pronto parar de golpe y mirar así y ver que había un pozo. Manas no fue el que lo vio. Hubo otra cosa que pudo percibir ese pozo ahí, que no fue Manas. Yo no me acuerdo de haber visto con la mente y haber dicho, hay un pozo, me tengo que detener. Otra cosa funciona. El buddhi funciona de esta manera. Por eso al buddhi se lo identifica con la capacidad intuitiva. El buddhi también capta la realidad, pero de una manera muy distinta que Manas. Y tiene que ver con los procesos intuitivos, donde uno de pronto sabe, conectó, tomó información, pero el yo, que siempre está en Manas tratando de apropiarse de lo que está sucediendo, no sabe cómo pasó. Como nosotros no tenemos mucha familiaridad con todos estos aspectos, resulta siendo que uno no incrementa su capacidad intuitiva como cuando debería hacerlo. Porque es mucho más confiable el buddhi que el Manas, ¿sabes? El buddhi trabaja más rápido que Manas, la intuición es más rápida que Manas. Bien, seguimos un poco más. Y dice, Ahamkara, y acá está el tema. ¿Qué le pasa al Ahamkara? El Ahamkara, cuando no está en un estado de sabiduría, de iluminación, el Ahamkara común, lo que le sucede es que se asocia con Chitta y con Manas, mientras el buddhi permanece opacado, o sea, no toma la información real, y acá es donde se forma esto que nosotros habitualmente llamamos el ego yo, y que dice, los hábitos de Chitta pueden manejar a Manas en vez de hacerlo con la claridad de buddhi, que es lo que recién preguntaban. O sea, los hábitos, los samskaras, la tendencia que uno tiene guardado en sí mismo, que tiene que ver con ese condicionamiento bajo el cual vivimos, es lo que toma el ego para diferenciarse a sí mismo. Yo a mí mismo me etiqueto con esa cantidad de características, que son las que tomo de mis hábitos, de mis tendencias. Entonces yo me identifico con un yo que tiene estas tendencias, que en realidad las estoy tomando de la memoria, las estoy tomando de Chitta. Y Manas trabaja apoyando esa relación. Cuando Manas trabaja al servicio del ego. O sea, todo lo que yo pienso del mundo y todo lo que voy tomando, todo lo que me interesa tomar en contacto con el mundo tiene que ver con los intereses del ego, puramente. Por eso dice, Manas y Chitta trabajan para la Ahamkara. ¿Vamos hasta acá? ¿Más o menos? Hoy vamos a hacer como un recorrido. Esto después se estudiará en su momento, pero uno va pudiendo profundizar en cada cosa. ¿Por qué? Porque acá lo que está quedando fuera es qué pasa con el buddhi. A ver, entendamos una cosa. El buddhi se lo describe como un espejo. Un espejo a través del cual llega la luz del ser, de quién somos, y ese espejo puede permitir iluminar la realidad en base a lo que recibe como conocimiento desde esa luz interna. Es como si nuestro propio ser llegara con su luz al buddhi y le aportara una luz para comprender la realidad. ¿Traspasa esa luz o es luz propia del buddhi? No, el buddhi no tiene luz, el buddhi es un espejo nada más. Recibe la luz y con esa luz ilumina el mundo, nada más. El buddhi cuando está limpio, cuando ese espejo ya fue pulido y uno se instala en el buddhi, lo que hace es recibir la luz del ser, el chi, la sabiduría del ser, y con esa luz ilumina el mundo y lo comprende. Ese es el trabajo del buddhi cuando funciona como viveka.
¿Se entiende? Sí. Recibo directamente el chit, el saber que hay en mí al Budi, y desde el Budi yo comprendo la realidad. Fíjense que el Budi no va a buscar a la mente al chit a ver qué leímos de esto, che. ¿Qué dice tal cosa? ¿Qué hicimos en otra oportunidad? ¿Qué pasó? No. Esta es su forma de comprender la realidad. Recibe la comprensión y desde esa comprensión ilumina la realidad y la entiende. Así funciona Viveka. Por eso se dice, Viveka no es un estado que aparece después de mucho pensar. Viveka deviene de una mente totalmente tranquila, porque tiene que permitir esto. Tiene que permitir que genere esto, que se genere esta iluminación. Lo que nos sucede a nosotros habitualmente es que esto no está sucediendo. Y el Budi, como está en la presión de tener que decidir todo el tiempo algo, porque el Budi todo el tiempo está tomando desde qué zapato me pongo, hasta qué como, hasta dónde voy, dónde firmo, ¿no? Esas son decisiones que toma el Budi. Pero si no tiene esta conexión con un saber real, ¿a dónde va a buscar información el Budi? A Chita. Va a Chita. A ver, ¿qué hicimos antes? ¿Qué hicieron otros? ¿Qué estudié? ¿Qué pasó? Google. Chita de más Google. Google. Es la inteligencia artificial. Claro. Voy a ver qué hay. ¿Por qué? Porque no tengo información de otro lado. No sé cómo tomar este momento tal como se está dando, conectarme y darme cuenta qué tengo que hacer. Darme cuenta qué tengo que hacer. ¿Por qué? Porque internamente lo veo claro. Porque recibo desde mi propia fuente de conocimiento la claridad para saber en este momento cuál es la decisión adecuada. Y puedo sorprenderme, puede ser una decisión que no tomé en la vida. Porque la decisión que yo estoy tomando ahora no tiene historia. Es súbita. Es espontánea. Es totalmente libre de condicionamientos. Yo tomo una decisión que no está condicionada con nada de lo que mi chita me pueda decir. ¿Y de dónde sale ese momento sublime? De la práctica. De la práctica. No sale otro lugar. De instalarte ahí. ¿Qué es meditar? Instalarte ahí. ¿Qué es meditar? La práctica meditativa, ¿qué es? Ir al Budi. Porque más del Budi no vas a pasar en la práctica, por voluntad. El ego más del Budi no pasa. El ego lo único que puede hacer, entrenado internamente, es quedarse en ese lugar del Budi y sentir esa luz que recibe. Eso te iba a preguntar, ¿cómo pulimos el Budi? Usándolo. Con discernimiento. Usándolo. Con estudio. Ok. Con estudio se pule el Budi, de otra manera. ¿Por qué? Porque el Budi está embadurnado de ideas erróneas. ¿Se acuerdan cuando Patanjali dice los 5 tipos de contenidos mentales que hay en la mente? Dice conocimiento correcto, bueno, con ese no tenemos problema. Pero ¿cómo viene el conocimiento correcto? Por 3 cosas. Experiencia, la experiencia, la voz de los maestros y la propia reflexión. La propia reflexión. Si no hay eso, el conocimiento correcto no aparece. Y si no hay conocimiento correcto, ¿qué hay? Conocimiento incorrecto y fantasía. Entonces, el Budi toma una decisión en base a ¿qué? Al conocimiento incorrecto y de fantasía. ¿Qué decisiones puede estar tomando? Entonces, acá por eso se dice, el Budi está opacado, pero, ¿qué es lo que se necesita? Budi debería ser quien toma las decisiones, pero necesitamos que Budi sea Viveka, que ese sea el que haga las elecciones. De lo contrario, Manas seguirá las instrucciones de los hábitos guardados en Chita, que están coloreados por el Ahamkara, el ego. ¿Se entiende? Manas va a hacer lo que Chita le diga. Que Chita es la memoria del ego. Chita trabaja para el ego. Entonces, Manas está ahí, ¿no? Y el Budi lo único que hace es escuchar ese diálogo y toma decisiones en base a eso. Entonces dice, a menudo Budi está empañado o como oculto detrás de las nubes de todos los coloridos e impresiones que hay en Chita. Por tanto, una de las principales tareas a realizar en la sadhana o prácticas espirituales es desempañar al Budi. Esa es la sadhana. A veces en las clases lo nombramos también como que las personas que están en una clase de yoga grupal puedan activar ese discernimiento y decir, esta postura no la hago, o esta la hago más suave, o esto, que es una pequeña práctica de algo que después es la vida cotidiana, ¿no? Pero en la clase de yoga es algo concreto también, ¿no? Donde, bueno, no es que hagan todo lo que una profesora les dice, sino que cada uno pueda determinar y discernir, esto es para mí, o cuando ofreces variantes, bueno, esta es la más suave, voy a hacer esto, o ahora descanso porque mi corazón está agitado, porque... Y bueno, ir encontrando ahí un Budi también en la práctica, ¿no? ¿Sabes que ayer hablaba con un amigo que a veces uno se sorprende? Por ejemplo, ¿vieron la cantidad de hindúes artistas que hay? Que tallan,
que sentados en el piso te hacen un instrumento, te hacen una estatua, y que son totalmente anónimos y que son millares. También a veces pasa japoneses, vieron que es impresionante verlo trabajar, o gente muy humilde de África que te hacen instrumentos de la nada y que cantan, bailan, tallan, y que nada los hace importantes, lo hacen simplemente. Y uno dice, qué bueno, ¿cómo tienen tantas cualidades? Pueden hacer tantas cosas de una manera tan creativa, siendo que a veces culturalmente no hay tanto de eso entre nosotros. Entre nosotros están los que lo hacen bien, supuestamente, ¿no? Y ayer hablando, nada, me vino ahora esta charla, no es que llegué a ninguna conclusión, pero me vino a la mente esto de decir, evidentemente estas culturas tienen menos ego que nosotros. Tienen menos ego. Ahí con la tarea y con... Tienen menos ego. No, y aparte nosotros hacen porque les es natural. Somos competitivos. Si no lo hacemos bien, la no mirada del nos preocupa otro. lo que los demás nos digan. No sé, queremos ser mejor que los demás, lo que fuera. Y digo, evidentemente acá hay algo que quizás por ser culturas viejas, tienen menos ego. Entonces, al tener menos ego, desarrollan mucho más. Claro. Porque se pueden equivocar 1000 veces, Claro. lo vuelven a intentar, Bueno, no les claro, importa. entonces, Ro, la pregunta que yo te había hecho al principio es un poco así, o sea, si esas 4 funciones, en este caso, en esas culturas, en Chita está más apagada esa función de la mente. Sí, el Chita. Sí, ¿no? dale. Como que Sí. No, No, está, en en realidad, funcionar más desde el Budi y tal vez son como más auténticos o como disfrutan más sin tener que estar... tienen mayor libertad quizás de ser en el momento quienes se sientan ser. Por eso, Esto no quiere decir que hayan resuelto mucho más que eso quizás, pero ya con eso es un montón, ¿no? Pero no es que hay más una función que la otra, sino que entre ellas tienen otro movimiento, se despliegan de otra manera, sí, ¿no? De hecho, la creatividad necesita un Budi muy libre. total. Si vos no le das una cierta libertad, no puede desarrollar cosas nuevas. Si el ego le está diciendo, bueno, pero no te equivoques, mirá que nos están mirando, y bueno, ¿qué crees? No puede mucho, ¿no? Entonces, hay una condición interna que hace que todo funcione de una manera más benéfica o no. Pero queda claro que lo que está en el centro de la cuestión, y por eso también es lo que se indaga, es la condición de la Ahamkara. Porque en verdad, un iluminado tiene Chitta, tiene Budi, tiene manas. Lo que no tiene es la Ahamkara perturbada. No tiene la Ahamkara perturbada. E incluso se dice que una persona iluminada mantiene un ego como si fuera una burbuja necesaria, una condición egoica necesaria para cuando le digas maestro y el maestro te mire. Si no tiene al menos esa condición, ¿no? La mente conserva como una idea de sí mismo ya muy... solamente porque la necesita para convivir con otros. ¿Por qué? Porque cuando un maestro entra en Samadhi y se diluye toda esa concepción, no le contesta a nadie. Como Ramakrishna, que decía, abría los ojos y veía que todos eran dioses, ¿a quién le iba a contestar una Pero pregunta? porque no está identificado con nada. Porque no está identificado con un yo individual. Claro. Porque ya tiene la conciencia totalmente despierta a nivel universal. Entonces, a los maestros cuando entraban en Samadhi, siempre se dice que los discípulos sabían cómo bajarlo para que les vuelva a hablar, ¿no? Para que los vuelva a reconocer como alguien que pregunta. Porque si no, están en un estado donde todo es lo mismo. Todo es la extensión del mismo ser. Entonces dicen que los maestros, aún los iluminados, conservan como si fuera un ego falso, ¿no? Un ego falso por el cual reconocen que si alguien le dice maestro, él sabe que se refiere a él. Pero no están identificados con eso. ¿Se entiende? Sí. Nosotros sí estamos identificados con ese ego. Pero, insisto, no es nuestro problema ahora estar identificados porque ya sabemos que estamos identificados. El tema es que el ego o la mente no nos sigan confundiendo, empezar a trabajar con ellos. Entonces dice, ¿por qué? Porque un Budi despejado, un Budi que empieza a despertar, puede coordinar a Manas, Chitta y Ahamkara. Puede ponerlos en orden. O sea, alguien adentro que se despierte y que empiece a ordenar, y eso es lo que la sadhana pretende. Lo que hace la sadhana espiritual es que empecemos a vivir más desde el Budi. Y desde ese Budi poder observar qué pasa en Chitta, ¿no? Cómo los condicionamientos, cómo las emociones, cómo los pensamientos, los prejuicios, los hábitos aparecen. Es la sadhana espiritual, la práctica espiritual, uno la hace tratando de asentarse en el Budi. Y desde ahí saber cómo ordenar, cómo vernos, chicas, ¿podemos? Acá. Desde acá, ¿no? Cómo ordenarnos y, por ejemplo, uno desde el Budi hasta se puede ver a sí mismo actuar. Cómo uno se está juzgando a sí mismo.
uno puede ver cómo uno trata a su propio Ahamkara, ¿no? De hecho, cuando uno dice uno tiene que tener compasión por todos, y enseguida decimos, bueno, por uno también. Bueno, porque estás observando que a vos mismo no te tratás con compasión. La idea que tenés de vos la maltratás. Entonces, desde el Buddhi, uno puede ordenar todo eso. Entonces, la práctica espiritual lo que hace es llevarnos hasta el Buddhi y empezar a contar con esa luz. Por eso el Buddhi no es solo llevarnos hasta el Buddhi. Después de llevarnos al Buddhi, por ejemplo, uno se sienta a practicar. Nos dicen, bueno, ¿qué hacer con los pensamientos? ¿Qué hacer con las emociones? ¿Qué hacer con las imágenes? ¿Cómo concentrar la mente? Y después te dicen, y después, cuando estás ahí, girá. La atención tiene que volver hacia adentro, salir de la mente, asentarse en el Buddhi. Y desde el Buddhi, mirar hacia la fuente de luz. ¿Y qué es lo que puede hacer el Buddhi hacia la fuente de luz? Rezar. O entrar en profundo escucha. Generar una relación con aquello que es la fuente del ser. Ahí uno entiende que son los mantras. Los mantras se recitan desde ahí. El mantra se recita desde un lugar donde yo ya sé a quién le estoy dirigiendo el mantra. Y el yantra también, ¿no? No sé, no practico yantra, ¿no? Pero el mantra es dirigirme a ese centro consciente que yo ya reconozco en mí. Entonces, Purnamadam, Purnamedam, Purna. Yo ya sé a quién le estoy rezando. No estoy en la mente. O estoy en la mente más profunda con mi atención dirigida a ese centro consciente, a ese Dios, a ese ser. A esa intuición de Dios que tengo. ¿Se entiende esto? Ahí. Bueno, eso es Sama. Sama es contar. Entonces, esperen, vimos la mente para entender por qué Sama es esto de lograr ese estado ecuánime y dar la mejor respuesta frente a cualquier situación de vida que se me proponga. Esto también es lo que se enseña, tipo los 24 tattvas o 25, depende de las fuentes ahí. Eso lo enseña el Sankhya, que es cómo entender el diagrama universal, los 24 tattvas. Pero es como ir entendiendo las distintas dimensiones de la realidad, cómo el universo se manifiesta. Del macrocosmos al microcosmos. Cómo deviene manifiesto el universo. ¿No? Los 24 tattvas es cómo deviene, porque tattvas son como las esencias mismas de las cosas. Entonces es cómo deviene manifiesto el universo. Pero es imposible de estudiar eso. Nuestra mente es posible. Pero todos lo habían escuchado ya otras veces. Sí, en las claves del yoga está. En el libro está también explicado, sí, un poco de otra forma, por ahí un poco, pero... ¿Esto? Sí, buenísimo. La manifestación. Buenísimo. Entonces vamos a Dhamma ahora. Porque Dhamma, que es el segundo tesoro que nos dicen que tenemos que conquistar, es el control o maestría sobre los órganos sensoriales, tanto los órganos de percepción sensorial como los de acción, los que recién veíamos. Y acá es donde Dayananda da un ejemplo que hace que se vuelva entendible esto que es Dhamma. ¿Y por qué está después de Sama? Porque Sama es el control, la resolución de la mente a tener una determinada actitud frente a las cosas. Y Dhamma es el control de los sentidos. ¿Por qué Dhamma está después? Básicamente, y resumo lo que va a decir acá, porque si Sama falla, tiene que actuar Dhamma. O sea, si a mí, él da un ejemplo concreto. Si yo frente a una situación quise mantenerme ecuánime, pero me enojé, entonces Sama falló. No pude mantener la mente tranquila, ecuánime, calma, silenciosa, no. Se crispó. Entonces dice, si Sama falló, tiene que estar Dhamma disponible. Que es que vos, frente a eso, que Sama no pudo, Dhamma actuó. Entonces, si te llenaste de ira, no hables. Control de los sentidos. No hables. Control de los sentidos. Yo sé lo que me pasa, estoy desbordado. O sea, Sama no me salió. Entonces voy a tratar de ver qué hago con la ira que se me despertó. Entonces tenés que tener control de los sentidos para que lo que aparezca adentro, que Sama no pudo nivelar en su momento, uno tenga el poder de no generar daño con eso. Por eso dice, acá da una definición muy buena que dice, cuando te sientes enojado tienes el derecho de terminar una conversación y eso se llama marcar un límite. Eso es Dhamma. Darte cuenta de que... Y después de Dhamma vas a tener que resolverlo igual, porque no termina ahí Dhamma. Pero vas a tener que resolverlo con Sama, entonces buscar momentos en que vuelvas a estabilizar la mente. Y esto que uno lo ve como un consejo es una práctica. Sí. Por eso están dentro de los 6 tesoros. Porque uno tiene que tener... ¿Ven? Miren, acá hay otra síntesis que dice, Dhamma es una expresión externa en que la ira es restringida o redirigida. Me voy a caminar,
golpeo un almohadón, pego un grito, lo que sea. Y Sama es a lo que llegas por medio de una expresión adecuada de esa ira. Entonces, por un lado, Dhamma controla que los sentidos no se extraviertan y Sama es la que va a buscar que eso se exprese de la mejor manera. Sí, entonces termina diciendo, si Sama está ahí, o sea, si pudiste mantener la mente tranquila, Dhamma no hace falta. Solo se requiere Dhamma cuando falla Sama. Entonces tengo que tener... Entonces termina diciendo, Dhamma es la conducta apropiada y Sama es la perspicacia que tienes y la resolución de tu respuesta a la situación que requirió Dhamma. O sea, o respondiste de entrada con Sama, o sea, con una mente tranquila, o tuviste que apelar a Dhamma y controlar los sentidos y buscar después una manera concreta, buena, de volver a resolver. ¿Y por qué esto está bueno? Porque te indica que hay un trabajo que hacer en la mente. Todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos sometidos a situaciones que nos desbordan las cosas. Entonces, ¿cuál es la intención del practicante? Responder de la mejor manera. Pero cuando no pudiste responder de la mejor manera, es hacerte cargo de vos. Es hacerte cargo de todo lo que está ahí. Sí, de las consecuencias de lo que... De saber cómo conducirte internamente para devolverle a la mente un poco de paz. Este es un trabajo de práctica continua, no es una práctica de sentarte 20 minutos, es de todo el día. Pero es un poco entender que nuestra vida activa es nuestro campo de práctica. Y esto, o sea, uno tiene que saber en el día, en algún momento dice, estoy practicando Dhamma. Estoy practicando. Claro. Me doy cuenta que estoy practicando y me acredito, y me lo acredito. Claro, bien. Aparte me pongo contento, digo, estoy dentro de esa sala. ¿Cómo? No tenía el mismo adolescente, vivían toda la teoría. ¿No? Bien. Entonces, estas dos son dos conductas mentales que preparan ¿para qué? Preparan para el tercer tesoro que es Uparati. Uparati o Uparama se llama a veces. Que va a tener que ver con que entonces la mente ya está preparada para cumplir los deberes, o sea, el Dharma. Es una mente preparada para ya actuar dharmicamente. Vieron que Dharma es la primera palabra que uno escucha, pero la mente se la prepara para que pueda ser dármica. No puede ser dármica espontáneamente porque mientras está todo el tiempo atacada por esos contenidos mentales que la descentran, la desequilibran, la agitan, etc., entonces se requiere un cierto control en la mente para que uno pueda responder al Dharma, a lo que es correcto. ¿De acuerdo a quién? Al Buddhi. ¿Quién está por detrás del Dharma? El Buddhi. A mí nadie me puede decir cuál es mi Dharma. Yo me tengo que dar cuenta cuál es mi Dharma. ¿Y desde dónde te das cuenta cuál es tu Dharma? Y depende del Viveka del Buddhi. Depende de cuánto Viveka. Entonces fíjense que el Dharma está en juego todo el día y el Dharma depende de la cualidad del Viveka. Nadie te puede decir cuál es tu Dharma. Ese es el tema. El Dharma nos dan como ideas generales, después cada uno en la situación necesita saber. Un poco como la película, el protagonista que Qué hablábamos, lindo. la película de hoy. ¿Qué película es? Sin rastro se llama, es de un hombre que deja la sociedad, se va a ir a un bosque con la hija adolescente. Ah, dile el anuncio. ¿No Es- trabaja alguno conocido, Cloni? No. Igual es una película conocido de el- cine independiente. No, pero el actor Sí, creo no que lo es conozco. medio... Sin rastro de singular. Pero bueno, porque hay otra es que muy dice- interesante esto de dejar Pero yo la vi. las pertenencias, la Sí. sociedad, todo, y como que lo agarra la policía y dice, no, para, Sí, así sí, que te la para lleva con la escuela y que tenés celular, viste, como ciertas cosas básicas. Bueno, y él le enseña más sobrevivencia, otras cosas. Y bueno, estuvimos viendo eso y hablando también del albairaje y bueno, y cada uno cómo la lleva. esa peli. Claro. Bueno, es eso, ¿no? Las decisiones. Y hoy en día necesitamos estar muy atentos porque estamos decidiendo en masa y no es una buena idea. ¿No? Tenemos que ver que el otro día me puse contenta porque alguien dijo que el 80% de la humanidad todavía no accedió a utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y digo, bueno, por ahora estamos bien. Hay chance. Hay chances. Bueno. Seguimos. Vamos con Uparati. Uparati es genial porque como se basa en... Por eso la segunda definición que está ahí, que aparece Uparati, es el cese de los anhelos mundanos. A ver, los anhelos mundanos entendidos como fuente de felicidad. Uno diría, es el cese de los anhelos en función de los anhelos vistos como deseos imaginados. Uno tiene necesidades en el mundo y las necesidades son lícitas. Incluso para cumplir el Dharma tenés necesidades.
un padre para poder sostener la vida de sus hijos requiere cumplir con determinadas necesidades o sea, hay algo que hay que hacer. Otra cosa es el deseo fantástico sobre eso que hay que hacer. Y tiene que ver con esta expresión que un poco la asocian con Uparati, que has tenido suficiente, o sea, lo que se te da es suficiente para que el Dharma sea cumplido. Ver cuánto es suficiente para que el Dharma sea cumplido, no más. Es necesario cumplir con el Dharma, no más. Eso es lo necesario. Y acá dice algo, Dayananda, que dice, el deseo es como un abismo que tragará cualquier cantidad de agua y por mucho que trates de alimentarlo, no será satisfecho. El deseo no puede ser apagado por el cumplimiento del deseo. Esto es genial. Porque uno cree que sí. Uno cree que una vez que se dé el gusto ya está. Y eso no es verdad. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Claro. Sí, lo ¿No? vimos. ¿No? Eso es. El deseo no puede ser apagado por el cumplimiento del deseo y es más, el deseo aumenta. Con el del el cuento del árbol. ¿Cuál cuento? El cuento que se sienta en el árbol. Ah, el cuento del árbol, claro. No, acá sí, las chicas están trayendo la memoria de los cuentos que vimos la vez pasada, ¿no? Dice, el deseo aumenta por su cumplimiento como cuando se vierte manteca clarificada sobre el fuego, aumenta la ferocidad de la llama. No lo hace cesar. Esto es muy, muy increíble porque cuando uno cree que los deseos van a terminar algún día por cumplirlos y uno cree porque vive así, por eso uno dice, no, sí, pero uno vive así, vive creyendo eso. No se da cuenta que aviva la llama de la inconformidad, aviva la llama de la necesidad, de la insatisfacción. El deseo, es como dicen, el deseo es como tomar agua salada, cada vez te genera más sed. Por eso en el budismo, la causa del sufrimiento, que es la segunda noble verdad, se llama Tanha, la sed. La sed no termina. No termina con la satisfacción de cada cosa que se te ocurre. Entonces, este tema de los deseos, ¿cómo uno lo encamina? Con el Dharma. O sea, lo lícito dentro de los deseos está dado a través del karma. Lo que el Dharma pide, ¿no? Lo que el Dharma te propone como para llevar adelante las cosas. Lo dármico. Lo dármico es lo justo, lo equilibrado. Entonces, Uparati es esa capacidad de vivir con esta condición, ¿no? Con una condición de vida dármica donde el deseo no es lo que está gobernando. Entonces, esto implica controlar la tendencia a omitir lo que debes hacer y hacer lo que no debes hacer. Bueno, está complicado dicho, pero bueno, es hacer lo que uno debe y no hacer lo que no debe. Punto. Entonces dice, no puedes decir, no tengo ganas de hacerlo. Y ahora ya le está hablando a un practicante, Dayananda. Dice, no puedes decir, no tengo ganas de hacerlo y no hacerlo. Eso es abuso de la libertad. ¿No? Dice, para un practicante, no tener ganas no es excusa para no hacer algo que dármicamente tiene que hacer. A pesar de que no tienes ganas, a veces debe ser hecho igual. Lo que se debe hacer lo haces aunque no tengas ganas. Sí, aunque no y lo que no se debe hacer aunque tengas ganas, no lo haces. Claro como eso. ¿No? Eso es Uparati, ¿no? Esta es la conciencia de Uparati, ¿no? O sea, es clarísimo. Practicar Uparati es esto. Lo que se debe hacer lo haces aunque no tengas ganas y lo que no se debe hacer aunque tengas ganas no lo haces. Control de la mente a este nivel se llama Uparati. Es el tercer tesoro que se pide. Entonces, obviamente, esto es maestría sobre Raga y Bella. ¿Queda claro? Y dice, si te dejas llevar por lo que te gusta y lo que no te gusta, te volverás negligente. Negligente es una palabra que aparece en muchos textos sagrados como uno de los obstáculos en el camino. La negligencia. ¿Por qué? Porque la negligencia no es no saber. El negligente sabe, pero no atiende a lo que sabe. No puede responder a lo que sabe. ¿Cómo? Revelado. Sí, el negligente, bueno, sabemos lo que es negligencia. La negligencia no es la actitud del ignorante, del que yo no sabía, no tengo ningún... El negligente sí sabe. Entonces, vieron que dentro de la espiritualidad hay palabras en cuanto a los errores que se pueden cometer que las traen mucho: negligencia, necedad, hipocresía, soberbia, ¿no? Orgullo, vanidad. ¿Por qué? Porque esos son problemas que no le agarran al principiante. Le agarran al que ya está en camino. Eso no son... El problema del orgullo no lo va a tener alguien que recién empieza. Lo va a tener alguien que ya tiene recorrido. Y donde el ego empieza a sentirse muy bien consigo mismo. Claro.
¿no? O sea, lo que el ego encuentra dentro de sí mismo le empieza a gustar. Entonces se empieza a sentir muy cómodo con ser quien es. Y el ego empieza a sentarse cada vez más. Y esto no le pasa al que recién empieza. Le pasa al que ya tiene mucho recorrido hecho. Lo mismo la soberbia, la vanidad. Entonces, la negligencia, la hipocresía, la necedad, el no poder salir de ideas fijas, son cosas que el practicante va a encontrar en su camino. Entonces, Uparama, o Uparati, lo mismo, te da la sensación de satisfacción y también un sentido de dominio sobre ti mismo. En realidad, estos estados internos empiezan a generarnos como un buen clima interno. Uno se siente bien en ese estado, ¿no? La persona que hace el Dharma, y que en algún momento hemos hecho el Dharma, ¿no? Entonces, una vez cuando siente que la respuesta fue buena y por ahí objetivamente perdió algo o algo se fue, pero siente que esa era la respuesta, hay una sensación de mucho bienestar interno. El Dharma trae mucho bienestar interno. Y de un bienestar del que somos dueños nosotros, no es que la situación te lo da, sino que hay algo en mi manera de vivir genera este estado de bienestar. Uparama es estar a cargo de tu vida, y cuando estás a cargo, recién ahí puedes ayudar a los demás. No puedes ayudar a nadie si no estás mínimamente ayudándote internamente en este sentido. Y acá dice algo tremendo, porque dice, si no te haces cargo de tu vida, los otros tienen que cuidarte. Estás todo el tiempo como generando no solo la demanda, sino la preocupación. Y en gran parte el practicante en algún momento tiene que volverse estar a cargo de su vida. No hacer a nadie más cargo de nada de lo que sucede. Gran parte de la madurez en el camino espiritual tiene que ver con que ya no hay ningún tipo de reclamo ante nada. No hay reclamo. Hay un saber qué tengo que hacer y hacerlo. Nada más. Y no hay reclamo ante nada. Primero porque es una pérdida de tiempo absoluta el reclamo. En todo caso... Perdona, una anécdota, que no sé si ya lo hablamos acá, de todo esto hablamos. una mujer que lo va a ver a Gandhi con el problema de que tiene un hijo que no puede, tiene un problema de salud, que tiene que comer sin sal. Entonces él le dice, bueno, volvé en una semana, tráelo dentro de una semana. Entonces cuando viene una semana, él tiene una conversación con este hijo y charlan de lo que le pasa. En un momento le dice, bueno, vos sabés que tenés que tratar o tenés que comer, no tenés que usar la sal. Entonces después termina y la mujer le pregunta, ¿por qué me hiciste venir en una semana o para decirme esto? No, bueno, porque tenía que comer sin sal primero. Algo así. Tenía que dejar la sal. Tenía que yo dejar la sal para decirle a él. Para saber cómo decirle, ¿no? Claro. Sí, claro. No sé si es una anécdota, pero es algo así, la idea de que él dominó en sí mismo primero eso para poder aconsejar y darle esa indicación al chico. Sí, porque aparte el que no se sabe cuidar no conoce sus límites tampoco. No conoce sus límites. Y en esto de ayudar a los demás hay que saber cuáles son los límites. Hay que trabajar sobre los límites, pero hay que conocerlos. Porque si no, lo dejamos de garpe al otro en cualquier momento. Al que estamos ayudando, lo dejamos de garpe en cualquier momento. El que no conoce sus límites es un peligro, ¿no? Entonces uno va ayudando, pero a la vez consciente de los límites que tiene y trabajando sobre ellos. Porque esa es la manera de seguir ayudando. Porque si no, lo que pasa es que muchos de los que ayudan en un momento dejan de ayudar porque se pasaron de lo que eran capaces. Y eso el ego, como le encanta, que lo vean bueno, que lo vean que hace bien por los demás, le encanta, se va de boca y se cae finalmente. Entonces, este es un trabajo que uno lo tiene que hacer consigo mismo si en verdad quiere seguir esta vía, siente que es la propia. Y dice, estás a cargo de vos mismo cuando eres capaz de hacer lo que debe ser hecho. Eso es estar a cargo de uno mismo. Cuando sos capaz de responder ante la vida con lo que tienes que hacer. Eso es saber estar a cargo porque hay un autocontrol de todo lo que venimos hablando, ¿no? Pero vamos ahora a una de las cualidades que son, quizá la que uno nunca se olvida una vez que escucha hablar de ella, Titiksha, que es la cuarta. Porque más allá de hacer lo que uno tiene que hacer, después se las tiene que ver con lo que realmente va sucediendo, saber que lo que uno haga no implica con que las condiciones vayan a responder como uno esperaba. Uno puede hacer lo que tiene que hacer y la resultante de esa acción, si bien a uno le dio satisfacción, no es lo que uno esperaba, ¿vieron? No siempre que uno hace lo que tiene que hacer, termina resultando lo que uno esperaba. Por eso esto de aprender a actuar sin apego a lo que sucede después. Entonces ahí viene la necesidad de Titiksha, porque Titiksha es la tolerancia
con respecto a las condiciones que prevalecen en el exterior, tanto naturales como sociales. Esto es que Titikya lo que hace es generar un tipo de fortaleza interna que es capaz de sostenerte más allá de que las condiciones en las que estés no sean las que más te ayudan o las más agradables. Por eso se la llama fortaleza interna, resistencia interna, y también se la llama resiliencia, porque es la capacidad de recuperarte de cualquier situación, de mantenerte como entero en cualquier situación. Significa una especie de resistencia y tolerancia que tienes que ejercitar. Y dice, no puedes esperar que todo suceda como quieres. Las cosas siempre están a su entera disposición. Y si no puedas cambiarlo, toléralo. De lo contrario, estarás en tensión emocional. No estés en esa condición. Entonces, lo que marca acá Titikya es que cuando las cosas no son como a nosotros nos agradan, podemos poner cara de que está todo bien, pero aparece la tensión emocional, o sea, el malestar interno, ¿no? El malestar interno. Y ese malestar interno no es aconsejable mantener. Entonces, Titikya va a ser una cualidad a practicar. Bien, Titikya, por algunas cuestiones que salieron en el recreo que comentaban algunos de ustedes, si bien aparece la palabra tolerancia, tengan en cuenta que no hay una palabra en nuestro idioma para describir lo que significa Titikya. Porque Titikya es una suerte de fortaleza interna que aparece frente a cualquier condición que tengamos que atravesar, y es algo así como un estado interno de no queja, pero sin sufrimiento. No queja, pero sin sufrimiento. Eso es lo que se llama fortaleza. Fortaleza. Entereza le decimos, ¿no? Y acá Dayananda da un ejemplo muy bueno que dice por qué las cosas se vuelven intolerables. Y él dice que las cosas se vuelven intolerables en el sentido de difícil de atravesarlas, ¿no? Primero vamos a leer acá que lo habíamos leído, que dice, es la resiliencia ante el frío, el calor, el placer, el dolor, etc. Todo lo que va pasando. Es la capacidad de tolerar situaciones difíciles con buen ánimo. ¿Por qué con buen ánimo? Porque tolerar no es suficiente. Tolerar con buen ánimo, ¿no? Por eso decimos, no es la tolerancia que nosotros conocemos, que es más aguantar. Soportar, ¿no? Esto es tener la fortaleza de atravesarlo con buen ánimo, por eso digo, con espíritu de no queja, ¿no? También con sabiduría, porque el que practica Titikya ya sabe que las cosas duran un tiempo y ya está, ¿no? Ante el dolor sabe que el dolor es temporario también. Entonces no es que va a sufrir eternamente, porque a nosotros a veces nos pasa que creemos que vamos a estar bien eternamente o a sufrir eternamente. Y ninguna de las dos cosas van cambiando, ¿no? Y dice, aprender a poner fin a la angustia, al estremecimiento emocional y a la queja. Y la expresión de Titikya es, sí, esto es así, y punto. Sí, hace frío, sí. Hay mosquitos. Hay mosquitos. Es lo que es. Me los como. ¿No? Te compro un igual. Claro, sí. Es aceptar las condiciones y ya está. Esto es así. Eso es una mente con Titikya, es una mente que no está ante la vida todo el tiempo quejándose o queriendo que las cosas sean diferentes. Aceptarlas como las cosas son en un determinado momento. Y lo que dice Dayananda interesante es que nosotros frente a las situaciones dolorosas las aumentamos y eso las vuelve intolerantes. Entonces da un ejemplo y dice, este ejemplo es muy gracioso porque dice, una persona va al médico y le dice, ¿no? Estoy muy dolorido. Vos sos el médico, Juan. Dale. ¿Qué tipo de dolor sería? Tengo dolor en el cuerpo. ¿Te duele todo el cuerpo? No, no me duele todo el cuerpo, es mi pierna. Te duelen las piernas. No, las piernas no, la rodilla. Las rodillas. ¿Te duelen las dos rodillas? No, solo la rodilla izquierda. Bueno, y luego continúa, ¿no? Sí. Entonces. ¿Aquí? No me duele. ¿Aquí? No me duele. ¿En el centro? Sí, por ahí me duele. ¿te duele aquí? Sí, ahí me duele. Entonces dice, si el dolor se limita solamente a la rótula izquierda, ¿por qué dices estoy muy dolorido? ¿No? Dice, dice, ¿por qué este amontonamiento? ¿Por qué este amontonamiento? ¿Por qué si el dolor está en una rótula de una rodilla, de una pierna, llegás como si vinieras con una daga clavada en el corazón? ¿No? Llegás manifestando un dolor que no es coherente con lo que trae. Y esto en muchos campos de la vida. O sea, te pasó algo en una región de tu vida donde te ocasionó molestia, pero venís con un estado como que venís casi para, ¿no? Terapia intensiva o para... No me hables. Y cuando
te enterás por qué no te hablas por algo. No te... Frente a una situación pequeña que era enteramente tolerable en su origen, la transformaste en algo que ya es insoportable, ¿no? Entonces dice, hay esta condición de la... Dice, todos sufrimos de amontonamiento. Te duele la rodilla, pero en realidad, ¿qué estás haciendo? Ay, querés que te atiendan, que te estén encima, que te pregunten. Claro, que te duele. Un poquito la rodilla, te caíste. Todo lo que pasó, ¿no? Todo lo que pasó. Entonces digo, Titikya es como... Nos permite que las cosas vuelvan a su origen, a lo que las cosas son. Ok, la rodilla está lastimada, hay que curarla. No más que eso. No es más importante que eso. No requiere más atención que eso. Y ojo con los niños, ¿eh? Sí. Porque el nene viene lastimado y uno lo atiende como llamar a la emergencia, ¿no? Y por ahí le tenés que decir, andá, mojate el dedo y pasate, ya está. Y seguir jugando. Uno le genera al niño una convivencia con el dolor que lo debilita terriblemente. Y cree que eso es demostrarle cariño. Eso no es demostrarle cariño. Eso es alguna otra cosa que nos pasa. Pero digo, en la educación de los niños también nosotros generamos situaciones donde no le enseñamos a los niños a convivir de una manera inteligente con lo que les pasa. ¿Hasta dónde llega lo que les pasa? ¿Hasta dónde es importante lo que les pasa? Y hasta dónde lo pueden resolver solos incluso. Sin que tengan que... Porque también, claro, el que está ahí genera un estado de dependencia importante, ¿no? Sí, es sentirte útil. Es imprescindible. Imprescindible. Cosa que... con mamá. Que no se le ocurra vivir sin mí. No se le ocurra pensar que puede vivir sin mí. Claro, no, y en ese sentido, que Titikya es como devolver las cosas sin generar amontonamiento. O sea, ¿por qué estás amontonando todo? ¿No? Y entonces dice, ¿por qué este amontonamiento? Dice, porque si amontonas así no puedes tener Titikya, porque una cosa era soportar el primer dolor, que era pequeño, y otra cosa es soportar que ya venís creyendo que la vida te traicionó porque te duele la rodilla. Entonces dice, cuando hay un problema, primero necesitamos identificar cuál es y resolverlo. Y observar con cuidado cada cosa sin generar amontonamiento. Si eres capaz de discernir cuál es el área de la dificultad, puedes enfrentarla, reconocerla y actuar en consecuencia. Entonces Titikya se hace fácil. Y esto es importante porque cuando uno escucha Titikya y escucha esto de aceptar, tolerar, sin queja, cree que es dificilísimo. Es dificilísimo a este amontonamiento que nosotros hacemos. Pero si vemos las cosas cuando suceden, el Titikya empieza a ser algo practicable. Y nos va devolviendo un poco lo que decíamos antes, estar a cargo realmente de mi vida. Yo puedo resolver el malestar, en muchos de los casos, sin incluso contárselo a nadie. No tengo por qué andar contándole al otro que estoy soportando un dolor en la rodilla. Anda, sí. ¿No? ¿Por qué estar haciendo de eso toda una escena? ¿Vieron cómo son? Porque ¿no? volviendo a lo del ego, también el otro día ¿cómo se llama? Stanislao Bachrach, que habla también sobre neurociencias y demás, decía que uno de los mayores placeres para el cerebro es la queja y tener razón. Entonces, el hecho de estar quejándote te genera placer, lo mismo que tener razón. Por eso es que no... Lo descubrieron los científicos. Mejor no sepamos mucho más de ser. No, bueno, no, saber que está bueno entonces dejar de hacerlo. No hay que preguntar, hola, ¿cómo estás? Ni siquiera. Bueno, un estoico te diría bien. O sea, hay una historia de Rabia, que es una santa sufi, creo que se la conté porque es buenísima. ¿Qué es esto, no? Sí. Que aparece a verla una visita que viene con toda la cabeza vendada, ¿no? Entonces le dice, ¿por qué venís tan vendada? Le dice Rabia, y la visita le dice, no, porque me duele la cabeza. Y le dice, ¿cuántos años tenés? 45. Y en 45 años, ¿cuántas veces te dolió la cabeza? Bueno, no sé, no me acuerdo. Dice, ¿qué apareces así en señal de rebeldía? En 45 años te dolió 3 veces la cabeza y vení vendada como diciendo, qué terrible. Dice, todas las veces que no te dolió, anduviste diciendo que no te dolía la cabeza. ¿No? Le informaste al otro que no te dolía la cabeza y que agradecía, ¿no? La vez que te duele venís con la cabeza vendada. ¿Cómo andas bien? ¿No me duele la cabeza? Tampoco. Como que uno no anuncia. No, qué raro, uno no anuncia lo que no te duele, ¿viste? Muy bueno. Hola, ¿cómo estás? Bien, no me pasa nada.
Claro, es como ella devuelve las cosas a su importancia real. O sea, si realmente venís dolorido, si realmente necesitas ayuda, tenés que pedir. Claro. Eso no. El tema es cuando generamos frente a estamos generando una relación extraña con lo que está sucediendo. Esto que recién decíamos, Titilla, ¿qué es? Salimos, refresca, no tengo abrigo, vas a tener frío hasta tu casa. Vas a tener frío hasta tu casa. Ahora, le vas a sumar la queja de esa chuque frío. Soportar el frío hasta que llegue. Me estoy Y muriendo después cuando cuando llega, estoy con muriendo. el frío que pasé. Y esto Sí, que sí, se tienen que acordar para cuando tienen frío, tienen hambre, les toca sentarse en la silla que no es cómoda, les toca estar en una situación que es medio incómoda. Y acuérdense Camadura. de lo que ponen en juego cuando Eso es están en una gracias. situación de propia voluntad. ¿Lo conocés el chiste de Camadura? Camadura. Había un muchacho que iba, era un meditador, y se va a la India, a un monasterio que era meditación en silencio, y podía decir 2 palabras en el año. Entonces, bueno, medita todo el año, y cuando llega el momento de ir a ver al maestro, el maestro abre un cuaderno, y bueno, 2 palabras. Y entonces el muchacho que había estado durante un año meditando, pensando que 2 palabras le iba a decir, dice, bueno, cama dura. Anota cama dura. Bueno, práctica. Un año más, sigue meditando. Llega el momento de la entrevista con el maestro, abre el cuaderno, se encuentra, y el muchacho había estado pensando, ¿qué le voy a decir? ¿No? 2 palabras nada más. Poca comida. Bueno, poca comida. Otro año más meditando, ya estaba costando más la sadhana, era muy temprano, a la mañana, cama dura, poca comida. Llega el tercer encuentro, después de 3 años, 2 palabras, me voy. Y el maestro dice, ¿cómo así? Andate, si de que llegaste que te estás quejando. Muy bueno. Titicho. Las 2 palabras que tenía las usó para quejarse también. Sí, pero bueno, pero Titicha, por ejemplo, en los retiros, muchas veces se generan situaciones donde hay tratar de generar en la mente otra actitud frente a la ausencia de comodidades acostumbrados que estamos. Los retiros, cuando uno va a un retiro y tiene exigencias en las comodidades, más vale que se vaya de vacaciones. Claro. O sea, más real. Más coherente. Coherente, o sea, si tenés exigencias para comer, para dormir, andate de vacaciones tranquilo y disfrutá. A un retiro uno no va para eso, ¿no? Tampoco es que en un retiro te la van a hacer pasar mal, pero posiblemente sí puede que haya situaciones donde se ponga menos energía en atender a esas cuestiones que es a lo que uno atiende todo el tiempo, ¿no? Y en los retiros a veces sucede que esto, ¿no? Comida dura o me toca dormir con uno que yo no quería, ¿no? Pregunta, cuando uno se retira la pregunta es ¿con quién voy a dormir? Cosas que acá no pasan. Uno que se despierta a Sí, no vas a- la mañana. No era 4, escuchándote. Bueno, seguimos. Entonces dice, en Titilla hay cierta alegría en vivir así, porque uno aprende a no quejarse todo el tiempo. Hacen la vida más sencilla y una vida con menos complejidad. Eso es genial, eso es ser libre, ¿no? Esto es Titilla. Entonces dice, en el Vivekachudamani, que es uno de los textos también propios del Vedanta, dice soportar todo sufrimiento sin previa reacción y sin perturbación del pensamiento, es lo que se llama, esto es una manera también de definir Titilla, imperturbabilidad, ser imperturbable. Eso es Titilla. Es un carácter por el cual no nos quejamos de las condiciones existentes, ausencia de cualquier tipo de dolor en la mente. Fíjense que dice dolor en la mente debido a las condiciones externas. No es que no podrías soportarla, pero tu mente ya se anticipó que no lo va a soportar, ¿no? Entonces, esa ausencia de eso. Retirarse de la tentación de tomar represalias y ausencia total del sentido de venganza. Eso tiene que ver con el espíritu de Titilla. Y frente a lo no deseado, en general, bueno, está la queja, la intención de protegernos, de cuidarnos o permanecer en un estado de ansiedad frente a lo que pueda pasar. Eso es lo que se trabaja dentro de Titilla. Y dice, mientras estamos ocupados con las facilidades de la vida exterior, es probable que ignoremos el bien de la vida interior. Y hacia eso se direcciona Titilla. Y acá cambiamos al quinto, entonces, estadio. E invocamos Shraddha por la mañana, mediodía y en el ocaso, Shraddha llena de café. Con Shraddha residiendo en el corazón nos volvemos ricos.
o Shraddha, quédate a mi lado. Eso es un himno védico para invocar fe. Imagínense que Shraddha está en quinto lugar. Después de todo lo que se viene trabajando, estamos más cerca de poder despertar Shraddha, y la palabra de los maestros dice: Shraddha es fe en lo que estás pidiendo, no debes ir a Dios dudando de él primero. Y dice: ten fe en ti mismo, fe en el arte de la práctica progresiva de sadhana, fe en Dios, fe en Dios mismo, fe en las escrituras que son tus guías y fe en el Guru. Ese es el ámbito de la fe. Y en este tipo de fe, donde en Dios, en las escrituras, en el Guru, siempre dicen que una de las principales fe que uno tiene que contar es en uno mismo. Esto significa que uno está llamado a hacer este camino. Porque vieron que uno a veces escucha como con una cierta como sorpresa o incluso admiración, pero se siente que no es para uno lo que está escuchando. ¿No? Hay cosas que dicen: no, esto no es para mí. Y dice, esa sensación de no es para mí nos aleja de la práctica, ¿no? Nos aleja de sentir que esto es lo que empieza a responder a los anhelos internos. Te tenés que sentir convocado a esto, así como sos. Y sentir que la vida no actúa azarosamente, ¿no? Lo que cada uno recibe en su propia experiencia es porque nos pertenece, es porque es momento de esto. Dicen que es imposible de traducir. Por un lado, Shankaracharya lo define a la fe como un intelecto convencido de la existencia de la verdad. No, ¿vieron? Dice, no es el intelecto convencido de algunas ideas, es el intelecto convencido de la existencia de la verdad. La verdad existe y necesito conocerla. Y es el estado del corazón que está gustosamente inclinado hacia el logro de yo. Bien. Tiene autoconfianza, humildad, reverencia, sinceridad de propósito, todo eso hacia la fe. Es el requisito indispensable para llegar a cualquier objetivo. Y esto es muy importante. Lo que marca la diferencia entre un hombre y otro es Shraddha, nada más. Lo que hace grande a un hombre y pequeño al otro es su Shraddha. Y esto nos da en el punto más sensible. Porque no nos dice la diferencia es cuánto conocemos, ni las cosas que hacemos, sino cuánto Shraddha tenemos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos leyendo o practicando. Esa es. Y de alguna manera por eso se dice también que la diferencia de un hombre a otro es la comprensión que tiene, nada más. Y que hace que un hombre esté más cerca que otro de la verdad. La comprensión que tiene, y esa comprensión se traduce en Shraddha. Cuanto más comprensión tiene un hombre, más Shraddha tiene. Más intuición de la verdad tiene. Más atracción hacia eso tiene. Y sin Shraddha, las prácticas espirituales no rinden ningún resultado. Dice, Shraddha no es una creencia mecánica o una aceptación ciega de las palabras de un hombre, un libro, sino que una persona con Shraddha está dotado de una intuitiva e inquebrantable convicción de la existencia de Dios, el alma y la inmortalidad, al igual que de la capacidad para realizarlo. Eso es Shraddha. Una intuitiva e inquebrantable convicción de Dios, del alma, de la inmortalidad y de que estoy llamado a realizarlo. Por lo tanto, Shraddha es en verdad un requisito indispensable para llevar una genuina vida espiritual. Es básicamente una virtud espiritual. A un aspirante con Shraddha no se lo puede sacar por nada de su propósito espiritual. Esto es genial. Una persona con Shraddha no la podés hacer dudar del propósito que persigue, porque no está esperando evidencias visibles, no está esperando conocimiento infalible. Sabe que la mente entiende algunas cosas y algunas cosas no las entiende, sabe que las acciones a veces son correctas e incluso se puede equivocar. La persona que tiene Shraddha no está esperando que la vida confirme sus éxitos, sus logros. Su fe, su sostén está en otro lado. Está en este contacto interno que tiene con esa intuición. Por eso, no por nada, los maestros, cuando rezan, piden fe. Piden esto. Piden tener esta certeza absoluta, estar clavado en el lugar y que más allá de lo que en la vida pasa, todo termina redundando en un beneficio para esa comprensión que se busca. ¿Tá? Y por último, la última cualidad es Samadhana. Vamos a pasarla. Bueno, Samadhana de lo que habla, para si no lo hacemos tan larga, Samadhana es
poder mantener la mente concentrada sin distracción. Y lo que dice Dayananda es que cuando uno dice que, acá es medio bravo cuando dice, ¿no? Porque dice, cuando uno no dice que no se concentra, porque dice, hay una realidad. Hay que reconocer que la concentración se mantiene en lo que nos interesa. Entonces dice, la conclusión es que cuando uno no está concentrado, no tiene suficiente interés. Es nada más que eso. Entonces dice, tenés que aumentar tu interés si querés que la mente permanezca concentrada. No hay mucho más que eso. En lo que interesa, hay concentración. En lo que, y lo que sí dice que es muy importante es esto que a veces nos pasa con la enseñanza espiritual. Hay veces que, por ejemplo, hay cosas que a nivel cognitivo e intelectual nos parecen interesantes, pero a nivel emocional no nos conforman. Porque no tienen un héroe, no tienen una historia. Y nosotros, como yo históricos, necesitamos nos identificamos con lo que tiene una historia, un proceso. Por eso nos gustan los cuentos, las epopeyas, porque el héroe soy yo, entonces entro y me pasan cosas y me identifico. Entonces hay veces, y esto lo hablan mucho los maestros, hay veces que lo que se llama la metafísica, que es el estudio de los principios universales, que son universales, que son atemporales, no generan identificación desde lo histórico. Yo no puedo traer mi vida acá para ponerla en función. Hay una comprensión que se genera desde otro lugar, donde hay un principio que yo puedo empezar a entreverlo en todo lo que hace la vida. Entonces, dice, muchas veces eso al principio es medio áspero, porque me suena muy intelectual, hasta que empieza a responder otro tipo de sentir, que es una alegría, una estabilidad, una claridad que nos habita porque la comprensión lo produce. Ya no porque los hechos lo producen, sino que la misma comprensión genera un estado sensible. Y que eso, bueno, se experimenta. Por eso cuando uno dice que estudiar las escrituras, uno cree y sabe, pero estudiar eso es muy intelectual. No, pero las escrituras no se estudian como un libro intelectual. Se estudian de esta manera, concentrándose de tal manera y quitándose las dudas para que aparezca la comprensión. Y la comprensión es un estado de mucha felicidad interna. Comprender da mucha felicidad. Y más adelante, bueno, habla de que uno de los principales obstáculos para lograr esa comprensión es estar interesado en demasiadas cosas. Terrible para estar. Una mente que está interesada en demasiadas cosas no puede profundizar. Es así. No puede profundizar porque, dice, el multitasking es un hábito que no es útil en esta época. No es útil ese estado mental. No beneficia al buscador o al practicante o al estudiante tener una mente curiosa a ese nivel. Curiosa todo el tiempo. Saltarina. Saltarina y dispersa. Porque hoy en día que hay tanto dando vuelta, recién hablábamos con una compañera, ¿no? Nos parece que todo es lo mismo. Y todo no es lo mismo. Por eso hay que comprender, para saber con qué tomar contacto y con qué no. Porque no es lo mismo. No porque sea malo, sino porque vos estás profundizando en una cosa y por ahí esto te lleva a otro lugar. No te deja profundizar acá, te lleva a otra cosa. Igual, a uno le pasa igual, que va y viene, pero con el tiempo empieza a ser más cuidadoso en ese sentido. Por eso dice que cuando hay demasiados intereses necesitas viveka y vairagya. Hay muchas cosas que te puedan interesar, pero probablemente no tengas tiempo para eso. No tengas tiempo, no te va a dar el tiempo. Y entonces vas a tener que discernir qué es lo más importante, ¿no? Bien. Y acá terminamos con esto, cuando dice un poco por qué uno no se concentra. Ay, que me pareció bueno como lo explica Dayananda. Dice, la concentración es la conciencia interior fijándose con su atención en lo que quiere. Y cuando quieres algo, ¿por qué no te concentras en eso? Cuando querés algo. Y dice, la gente en general dice, quiero una cosa, pero mi mente no me ayuda, no va para allá. Y dice, la razón es que realmente no lo quieres. Tienes una psique dividida. Gran parte de la mente en la otra parte, y una fracción de ella es la que crees que te interesa. Dice, entonces eso es lo que hay que trabajar en este aspecto, aprender a mantener la mente concentrada en un solo foco. Y terminamos estos 6 puntos con esta frase final, que me parece buena para terminar. Samadama, Uparati, Titiksha, Shradi, Samadana son las 6 virtudes, los 6 tesoros que tienes que albergar psicológica, emocional y sentimentalmente en ti mismo. Serás feliz por dentro. Esta es lo mejor que tienen para decirnos. Serás feliz por dentro.
A través de Viveka y Vairagya tu comprensión se aclara y a través de las 6 virtudes te vuelves tranquilo en el corazón y en la mente. Debes saber qué es lo que quieres. Y no quiero las cosas equivocadas. Por el entendimiento clarificado a través de Viveka y Vairagya y por la disciplina del método Satsampati, sepa qué es lo que está anhelando y pida desde el fondo de su corazón. Sepa qué es lo que está y pida desde el fondo de su corazón. Y se Ahí derramará está, sobre ti. algo se salió, ¿no? Está mal expresado. Bueno, la cuestión es que la gracia de Dios se derramará sobre ti como una inundación monzónica que se derrama desde todos lados y te hace sentir una emoción de liberación que sobrepasa el entendimiento. ¿Mm? O sea, nos están hablando de un camino que finalmente nos convierte en seres felices. No dependiente de las cosas que suceden o no sucedan, sino porque la felicidad aparece en nosotros a partir de este acercamiento a lo real en nosotros. Por eso uno tiene que saber que el camino que sigue, el único propósito por el cual lo sigue es porque sabe que es un camino para que la felicidad sea, al final, el estado en el que vivimos. Y no sea algo que esperamos que en el tiempo suceda. Porque estamos hablando de una felicidad que no depende. Y la última cualidad, la cuarta, ¿no? Era Viveka, Vairagya, Satsampati, Mumuyutva. Y Mumuyutva es el ardiente deseo de que esto sea lo que me pase a mí. El ardiente deseo de liberación. Dice, tenés que tener tal anhelo por esto, y se llama ardiente porque es un deseo más. Vieron que hablábamos de los deseos, pero este es el deseo lícito, el deseo que te acompaña en todo el camino, y que va quemando todos los deseos que no son, que se vuelven no imprescindibles. Uno obtiene la capacidad por la claridad de ir dejando de lado cosas que se le ocurren en el camino porque se vuelven deseables, pero que ya con el discernimiento puede quemarle las raíces, puede entender que no es por ahí, ¿no? Cuando decimos no es por ahí. Y el Mumuyutva se contagia también. Uno necesita, como dice el Gita, hablar de esto, pensar en esto, cantar de esto, estar con otros que les interese esto, porque entonces el fuego crece. Así que bueno, estas son las 4 cualidades que íbamos a ver este año, que son las cualidades del practicante, y ahora estamos avisados. Que sea lo que Dios quiere.